Buenas, buenas amigos de YouTube, ¿cómo les va? Esto es un nuevo video de Escrita Narrada en nuestro taller literario. Vamos a hablar en este momento de algo que parecería de dominio público, o sea que todos sabemos de qué se trata, de qué es un personaje. Ustedes dirán, ¿para qué hacer un video sobre algo que todo el mundo tenemos alguna idea, por lo menos, digamos, y de hecho creemos que la idea es correcta y acertada, y es muy probable que sea verdad? Simplemente para hacer algunas puntuaciones sobre el concepto que nos permita captarlo mejor y, de hecho, desarrollarlo. Bien, un personaje, podemos pensar, es una persona, es lo primero que se nos ocurre, ¿no? De hecho, podríamos dar vuelta a esa idea y decir, toda persona es un personaje, ¿sí? En tanto y en cuanto, tanto ustedes como yo, como todos, somos hablados por otro, y somos, al hablar, ficcionados por otro, terminamos siendo personajes de algún relato. De hecho, de nosotros mismos, eso que nosotros llamamos de yo soy así, ¿sí? Es el relato que hemos hecho nosotros de nosotros mismos. Por lo tanto, nosotros mismos somos personajes de nosotros, ¿sí? Por eso tenemos esta suerte de idea fehaciente, digamos, de qué es un personaje. Pero en literatura, un personaje lo podríamos definir de una manera un poquito más concreta. El personaje es la puerta de entrada, ¿sí?, del lector a un mundo, a un universo para el cual no está preparado y que seguramente a la hora de abrir el libro no tiene ningún, ninguna idea fundamental o clara, digamos, respecto de lo que se va a encontrar ahí, ni cómo funciona ese mundo, más allá de que haya leído alguna sinopsis. Y por tanto, al ser una puerta de entrada a ese universo, es una suerte de puerta, vamos a decir, al contrato implícito que hay entre lector y escritor. Nosotros le estamos ofreciendo algo al lector y le estamos exigiendo en realidad que se someta a algo que en la vida cotidiana nadie se somete, que es a vivir con las reglas de otro, ¿sí? Literalmente, todo lo que viva a través, digamos, de esa narración que nosotros le proponemos, tiene normas y leyes que no le corresponden. Por eso es tan importante que todos los personajes tengan la capacidad de ser un nudo de amarre identificatorio, es decir, que permitan identificarse al lector, ¿sí?, con ese personaje para, a través del personaje, vivir, digamos, la historia que nosotros le ofrecemos. Obviamente esto implica una dificultad básica y esencial, ¿cuál es? Que tenemos que jerarquizar muy bien nuestros personajes y ver a qué personaje dotamos de mayores atributos, ¿sí?, para que puedan cumplir con esta función de ser puerta de entrada. Porque supongamos que nuestro personaje principal, que sería el héroe, digamos, de la narración, aquel que soporta la narración, tiene menos puertas de entrada, menos capacidad, digamos, de ser puerta de entrada al lector, y hay otro personaje secundario, tal vez, que sí, que tiene esa capacidad, seguramente nuestra narración, digamos, perderá contundencia, ¿sí?, y respuesta. Básicamente, muchas veces hay muy buenas historias que no han desarrollado bien los personajes y por eso produce cierto rechazo. Recuerden que nosotros estamos pidiéndole al lector que haga un sacrificio que en la vida cotidiana no haría sino bajo mucha presión, ¿sí?, que es vivir según las reglas de otro, en todo momento, por lo menos en todo momento mientras está leyendo. Y encima reglas
que todo depende del tipo de narración que nosotros propongamos, están no siempre muy cercanas a la realidad, digamos, ¿no? Porque si vamos a escribir realismo fantástico, por ejemplo, le vamos a exigir también que deponga un conjunto, digamos, de observaciones críticas respecto de lo que nosotros estamos proponiendo como universo, ¿sí? O sea, entonces un personaje es esa puerta de entrada, ¿sí?, a la narración, es el que soporta esa especie de contrato implícito y aparte el que soporta la historia, ¿sí? O sea, el personaje va a padecer la historia, ¿sí? La va a soportar literalmente, con su cuerpo lo va a soportar. Y el cuerpo del personaje repercute, digamos, sobre el cuerpo del lector. Por lo tanto, cuando nosotros compongamos un personaje, lo que tenemos que hacer es administrar a través de los personajes, de la red de relaciones entre los personajes y de los personajes, digamos, con la historia en sí, con el clima y con todos los elementos de nuestra narración, es la tensión dramática, ¿sí? Porque el personaje es el soporte de la tensión dramática, los personajes, ¿no?, la red de relaciones entre personajes. Entonces, ¿qué es un personaje? Si lo dejamos un poquito más en concreto, es un soporte de tensión dramática, ¿sí? Todo el peso dramático de una historia va a caer sobre él. Es a la vez, digamos, y por lo mismo, el soporte de la historia, de la narración, ¿sí? O sea, la parte afectiva, la parte intelectual. Aparte, es el punto de entrada del lector a una historia, ¿sí? Es aparte quien porta algún atractivo que compensa al lector de ese sacrificio de entregarse, ¿sí?, a vivir según las reglas de otros en un mundo, digamos, que desconoce, ¿sí? Y aparte es, vamos a decir, aquello que nos permite darle verosimilitud a una historia, ¿sí? Solo vamos a plantear una idea alucinante, perfecta, súper estudiada, ¿sí? Pero si nuestros personajes no están bien definidos, seguramente que la historia se cae, ¿sí? O algo le falta. Es ese clásico cuando alguien lo lee, digamos, que nosotros escribimos, decir, ah, sí, está muy lindo, pero vemos que no hay repercusión, que no hay algo que transforme al lector. Generalmente lo que pasa en esos casos, puede pasar otra cosa, pero generalmente lo que pasa es que el personaje no llegó a cumplir las expectativas, ¿sí?, el personaje o la red de relaciones entre personajes. Por eso un personaje no puede cambiar su psicología de repente o por casualidad, ¿sí?, salvo que esté perfectamente bien explicado, ¿sí? Y no puede ser una explicación oculta, ¿verdad? Tenemos que al menos ir dando pistas despacio de cómo se va produciendo y por qué se va produciendo ese cambio, y de manera tal de que el lector al menos pueda ir forjándose nociones de que eso va a venir, ¿sí? Así no sea la idea concreta, si no tenga la explicación concreta, que pueda tener una idea, ¿sí? Por todo esto que les decía antes, digamos, imagínense que nosotros estamos pidiendo un sacrificio para nada ordinario, ¿sí?, importante, un sacrificio afectivo, ¿sí?, en promesa de una recompensación, del placer intelectual, pero también de un alivio afectivo. Muchos personajes nos permiten tramitar a nosotros mismos conflictos personales, a nosotros como escritores, pero también al lector. O sea, que para concluir, un personaje es aquella ficción, ¿sí?, que se construye entre un escritor y un lector, ¿sí? El que le da el sello final a un personaje es el lector. Bueno, queridos amigos, espero que les haya servido, espero que les guste, espero comentarios también, en definitiva, espero. Pásenla lindo y nos vemos en la próxima.